Los Salmos, capítulo 51, versículo número 10. Amén. Gloria a Dios. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo número 10. Y saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de esta hermosa página de la Iglesia Sol de Justicia. Dios les bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo fraternal desde Acapulco, Guerrero, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Sol de Justicia y de su servidor Daniel Tapia, para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Gloria sea su nombre. Y también les invito, amados hermanos, a que también abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en su capítulo 51, versículo número 10, con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Todos unidos, amados hermanos, dice así la bendita palabra de nuestro Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una vez más, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios. Tomen su lugar, amados hermanos. El tema de esta hermosa tarde se titula La necesidad de un reencuentro con Jesucristo. La necesidad de un reencuentro con Jesucristo. El texto que leímos, amados hermanos, el rey David clama a Dios para que le dé un corazón nuevo y limpio, ya que a lo largo de este capítulo 51 nos relata, amados hermanos, que es una confesión de arrepentimiento y una petición de perdón por parte del rey David por sus pecados. El contexto de este versículo, amados hermanos, es el pecado del rey David con Betsabé, la esposa de Urías. Usted conoce la historia, cómo sucedió ese encuentro, cómo sucedió ese pecado. Pero cuando el rey David, amados hermanos, comete este pecado, hace como si no pasara nada. Pero cuando el profeta Natán lo amonesta y lo exhorta de lo que ha hecho, el rey David se arrepiente profundamente y escribe, amado hermano, el Salmo 51, donde expresa, amados hermanos, su dolor, su arrepentimiento por sus pecados. Expresa de lo más profundo de su corazón que siente un dolor de haber fallado al Maestro, de haber fallado a Jehová de los ejércitos, de haber fallado a su Creador, de haber fallado el Dios que lo escogió para el rey de Israel. Pero aún así, amados hermanos, el Señor tiene misericordia de David. Él pide perdón y expresa su dolor por haber fallado a Dios. Este versículo, David no solamente expresa su perdón, sino que pide a Dios que le dé un corazón limpio y recto, para ser, amado hermano, conforme a lo que Dios le ordena. Y aún así, mucha gente puede decir, pero es que el rey David le es conocido como un adúltero, como un asesino. Pero a pesar de esto, amado hermano, dice la Escritura que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un varón, amados hermanos, piadoso de Dios. Ciertamente tuvo fallas. Ciertamente, amados hermanos, pecó. Le falló a Dios. Pero aún así Dios lo perdonó. Dios lo restauró. Aunque tuvo que cargar consigo las consecuencias de su pecado. Pero aún así, amados hermanos, Dios no lo dejó solo, sino que le dio fuerzas para seguir adelante. En esta petición que le hace el rey David a Dios, amado hermano, le dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto significa, amados hermanos, que no solamente David pedía perdón por sus pecados, sino que David, amados hermanos, expresaba arrepentimiento por haber fallado a Dios,
expresaba, amado hermano, un pesar profundo. Pero no solamente le pide perdón a Dios por su pecado, sino que le pide a Dios, amado hermano, un corazón nuevo. Un corazón nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué le pide a Dios un corazón nuevo? ¿Por qué le pide a Dios, amado hermano, un corazón conforme a su piedad? Conforme, amado hermano, al corazón de Dios. ¿Por qué le pide el rey David un corazón nuevo? ¿Por qué le pide eso? Porque el corazón, amados hermanos, el corazón es la fuente de nuestras decisiones y acciones. El corazón, amado hermano, guarda lo más profundo de nosotros. Por eso dice la Escritura, de la abundancia del corazón, habla la boca. Muchos, amados hermanos, se preocupan y dicen, no, es que este producto es malo, o este producto es satánico, pero no cuidan, o no tienen cuidado, no tienen temor de cómo se expresan, no tienen temor de lo que hablan. Y es más peligroso, amado hermano, lo que está en nuestro corazón. Es más peligroso lo que sale de la boca que lo que entra, que lo que uno come, que lo que uno bebe. Es más peligroso lo que sale de nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es la fuente de todas nuestras decisiones. El corazón, amado hermano, es aquel que también guarda nuestros sentimientos. Es la fuente de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Y en el cual, amados hermanos, David sabía que en su corazón había maldad. Había una necesidad de un reencuentro con su Señor. David sabía que su corazón estaba lleno de impurezas y maldad. Por eso él le pedía a Dios un corazón nuevo. Por eso David, amados hermanos, le pedía un corazón limpio. Porque el suyo estaba cargado de impurezas. Estaba cargado de maldad por lo que había hecho. Y es lo mismo, amados hermanos, que está pasando hoy en la iglesia de Cristo. Muchos pueden decir, amado hermano, que no, yo vivo rectamente, o yo tengo un corazón limpio delante de Dios. Pero dice la Escritura, aquel que dice que está en luz, pero anda en tinieblas, hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Esto nos quiere dar a entender, amado hermano, que todos nosotros somos pecadores. No hay ni uno 100% santo. Y aquel que se crea perfecto, malas noticias, porque mientras usted viva en esta tierra, siempre va a ser un pecador, lo acepte o no lo acepte. Claro, no cometemos pecados como antes, pero aún así, quieramos o no, amados hermanos, le fallamos a Dios. Y es una mentira total. De que muchos pueden decir, no, yo me creo esto, o yo vivo bien. Pero ciertamente uno puede decir eso, pero Dios conoce el corazón más que todas las cosas. Por eso, cuán necesario es, amados hermanos, pedirle al Señor un corazón nuevo y limpio, y que su Espíritu Santo nos purifique cada día más. En otras palabras, ¿qué necesitamos usted y yo? Una renovación. Y fíjense, no debe ser solamente un requisito. Debe ser una necesidad de un reencuentro con nuestro Señor y con nuestro Salvador, Jesucristo de Nazaret. A su nombre. Debe ser una necesidad de nuestras vidas. Debe ser, amado hermano, una necesidad de nuestros corazones. Porque ciertamente muchos pueden decir, oh, pero yo ya acepté a Cristo hace muchísimos años. Lo felicito. Y esa llama, o ese primer amor, o esa presencia de Dios que sintió desde el principio, realmente está encendido el día de hoy, a pesar de que ya pasó muchos años. Puede que sí, o puede que no. Muchos se les apaga esa llama.
Muchos se les apaga el corazón. ¿Por qué, amados hermanos? Porque lamentablemente se descuidan en su vida espiritual. Lamentablemente se descuidan en la oración, se descuidan en la palabra, se descuidan en el ayuno. Cuán importante es, amados hermanos, analizar todo esto, conocer la doctrina de nuestro Señor. Doctrina significa instrucción. ¿Y qué nosotros seguimos? Sana doctrina, sana instrucción. ¿Pero de quién? De nuestro Señor Jesucristo, en las Sagradas Escrituras. Por eso es necesario conocer, amados hermanos, nuestros puntos doctrinales. Es necesario conocer eso. ¿Para qué? Para que nosotros, amados hermanos, aprendamos. Y no solamente seamos oidores y conocedores, sino también vivamos la palabra de nuestro Señor. Por eso es necesario pedir al Señor, amados hermanos, un corazón recto. Pedir al Señor un corazón limpio, amados hermanos. Porque Dios se compadece de nosotros. Dios tiene misericordia y Dios tiene piedad de su iglesia. Por eso hoy vamos a ver cómo es la condición del hombre espiritual. Vamos a ver la condición espiritual del hombre y la mujer que se descuidan y lo que debemos hacer para tener un reencuentro con nuestro Señor. Y como punto número 1 tenemos, amados hermanos, la condición del hombre que se descuida y se aparta de Dios. La condición del hombre que se descuida y se aparta de Dios. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas del hombre o de la mujer que se descuida? ¿Cuáles son los síntomas? Elemento número 1, sus huesos se secan. Sus huesos se secan. Esto lo dice en Salmos capítulo 32, versículo número 3. Salmos capítulo 32, versículo 3. Dice la Escritura: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Fíjense, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esto pasa cuando el hombre y la mujer se descuida de la oración. Esto pasa, amados hermanos, cuando el hombre y la mujer poco a poco va dejando la oración. Poco a poco se está alejando de su comunión con el Señor y se enfrasca en otras cosas. Se enfrasca en otras doctrinas. Sus huesos se secan. Dice el salmista David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando uno se aleja de Dios, el fuego de Dios que está en el corazón poco a poco va menguando y sus huesos se van secando y el corazón se seca. Porque solamente Jesucristo, hermanos, es la fuente de agua viva, aleluya. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el único que puede saciar la sed de nuestra alma. Pero si nosotros, hermanos, no queremos moldearnos, no queremos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, ¿cómo queremos un cambio? Y todavía le pedimos a Dios: Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. ¿Y cómo lo va a cambiar el Señor si no estamos dispuestos nosotros a que el Espíritu Santo moldee nuestra vida? ¿Cómo nosotros vamos a pedirles una renovación si nosotros, hermanos, somos el primer obstáculo en nuestras vidas? Por eso mucho cristiano muerto espiritualmente, frío. Porque si yo quiero cambiar, pero no se dejan moldear por el Espíritu Santo. Son como aquellos, amados hermanos, como la semilla que entró, que cayó en el camino de los pedregales, el camino pedregoso. Es aquel cristiano que está convencido
Es aquel cristiano que dice, no, a mí me gusta escuchar la palabra de Dios, a mí me gusta ir al templo, a mí me gusta ir a la Biblia, a mí me gusta escuchar las alabanzas, pero no quiero cambiar. O solamente voy al templo por un deber o por cumplir con Dios o por hacer un favor al pastor. Déjenme decirles, hermanos, que por venir a la casa de Dios no me hacen un favor, ni le hacen un favor a Dios. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? ¿O qué motivos tenemos para ir a la casa de Dios? Para ir a llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. No es ningún favor al pastor. No hay ningún favor a Dios ni siquiera, menos a Dios, hermanos. Pero muchos cristianos piensan de esa manera. Voy al templo para hacerle el favor a Dios. No, hermanos, se equivocan. Ni por un cumplimiento. Porque si eso está así, si su pensamiento está así, de que va a venir al templo por un cumplimiento, está equivocadamente. Piensa mal. Porque al templo, amados hermanos, no es ir por ir. No. Es para ir llenarnos de la presencia de Dios. Es para tener una renovación cada día. Porque Dios nos habla. Y Dios nos dice qué debemos hacer cada uno de nosotros, incluyéndome. Yo principalmente. Yo principalmente. Pero nosotros, si nos descuidamos, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Los huesos se van secando. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en la visión de Ezequiel? Muertos. Estaba en un valle de huesos secos. Y Dios le dice, ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Y el profeta le dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Pero el profeta no sabía la respuesta. Pero claro, no le preguntó al Señor, ay Señor, pero ¿cómo? Si están muertos y requete muertos. Están secos. Quizás por un tiempo largo en el sol. Pero Ezequiel no mostró esa actitud de incredulidad, sino de que dijo, no lo sé, Señor, pero tú lo sabes. Es decir, no sé la respuesta, yo no sé si van a vivir, pero yo sé que tú puedes hacer algo grande en este valle. Así estaba el pueblo de Israel, hermanos, muerto espiritualmente, sin nación, sin tierra, sin patria, sin identidad, cautivos en una tierra extraña, lleno de idolatría. La iglesia, tristemente, hermanos, al pasar de los siglos, ha perdido su identidad. Ha perdido, amado hermano, lo que es el fuego de Dios. Por eso nuestro deber, hermanos, es recuperar nuestra identidad en Cristo Jesús. Nuestra identidad como iglesia cristiana. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? O mejor dicho, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas en esta tierra? ¿Cuál será su propósito? ¿Cuál será su llamado? ¿Cuál será su ministerio? Tenemos que analizar, amados hermanos, profundamente nuestra condición espiritual. Porque cuando uno se aleja de Dios, sus huesos tristemente se van secando. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, cuando uno, hermano, no confiesa sus pecados ante Dios, poco a poco se va menguando. O si no se acerca, aunque no cometa pecado, aunque no le falle a Dios, digamos, en pecados graves. Pero si uno no se acerca, sus huesos poco a poco se van secando. ¿Y cuál es su condición? Elemento número 2, están fríos espiritualmente. Eso se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo número 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice la escritura, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos, hermanos? La maldad se está multiplicando. La maldad se está multiplicando. Y usted puede encontrar en las noticias, hermanos, muchas desgracias.
No sé si ustedes se han enterado de que en Jalisco descubrieron un rancho donde, amados hermanos, muchos muertos. La maldad, hermanos, se está multiplicando. O allá en Siria, hermanos, en Siria, cristianos están siendo, amados hermanos, torturados, muertos también. ¿Por qué? Por el crimen de predicar la palabra de Dios. Supuestamente para ellos ese es un delito gravísimo. Y según ese es el delito de ellos, por predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que puede resucitar a los muertos, a un Cristo glorioso, aleluya, que está con nosotros. No tienen cómo defenderse, hermanos. Por eso debemos orar por ellos, que Dios los fortalezca. Pero ciertamente su padecimiento aquí en la tierra, hermanos, está terminando. Porque mientras padecen aquí, se están gozando de la presencia de Dios. Pero ciertamente vemos estas noticias desastrosas que desgarran el corazón, hermanos. Cuánta maldad hay en este mundo, que cada día se contamina más de pecado. Y por haberse multiplicado la maldad, dice la Escritura, el amor de muchos se está enfriando. Ahora el ser humano parece que no es humano, parece inhumano. ¿Por qué? Porque no tiene sentimientos. No tiene sentimientos. Padres, amados hermanos, maltratando a una criatura, maltratando a un bebé, o hijos faltándole respeto a los padres, o los alumnos también, alumnos de escuela, maltratando al maestro, o incluyendo el maestro maltratando a los alumnos. El amor se está enfriando porque el ser humano se está deshumanizando. Y por si fuera poco, hermanos, el amor de cristianos hacia Dios se está enfriando también. Porque el amor de Dios perdura por los siglos de los siglos. El amor de Dios es eterno y nunca deja de ser. A pesar de cuánto fallemos, cuánto hemos pecado, Dios nos sigue amando. Pero nuestro amor por Dios, tristemente, poco a poco se va menguando. Poco a poco. ¿Por qué? Se tiene que cumplir la Escritura. Pero en vez de que el cristiano avance, está yendo para atrás. Está yéndose para atrás, hermanos. Y muchos, tristemente, se han apartado de Dios. Se han apartado del Evangelio. No lo sé, quizás sus motivos tendrán por luchas, quizás por una prueba tan grande. O porque cristianos no nacidos de nuevo le hacen la vida imposible a siervos de Dios o verdaderos cristianos. Ciertamente duele, hermanos, duele. Pero eso no debe de ser para que uno vuelva atrás, hermanos. Para que uno deje el camino de Dios, para que uno deje su ministerio. No. Eso no es motivo, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Ciertamente dijo el Señor, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Por eso tenemos que permanecer. Por eso tenemos que perseverar. Y cuando uno está frío espiritualmente, o cuando uno se deja envolver, amados hermanos, tristemente va dejando la verdad que es Cristo. ¿Y cuántos cristianos que eran fervientemente, hermanos, en la dirección de la alabanza, en la predicación del Evangelio, y muchos pastores, ahora, hermanos, se descuidan y son, ¿qué? Apóstatas. Y eso lo dice la palabra del Señor, que en los posteriores tiempos vendrá una apostasía. Vendrá una apostasía, hermanos, terrible. Y muchos, hermanos, se están convirtiendo en apóstatas, que niegan al Señor que los rescató. Y se inventan una serie de fábulas, se inventan una serie de sueños, y lo maquillan. ¿Cómo lo maquillan? Con versículos de la Biblia, por supuesto, mal interpretados. Mal interpretados, hermanos. Y todavía dicen, Dios está con nosotros. No, hermanos. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual.
Por eso nosotros tenemos que, hermanos, rescatar, recuperar nuestra identidad como iglesia cristiana para decir al mundo que nosotros somos diferentes. Y si no creen por la palabra, creerán por los milagros, creerán por las sanidades. Para eso van a creer. Si no creen por la palabra, van a creer por los milagros. Pero ¿qué debemos hacer? Primeramente nosotros, hermanos, poner nuestra vida espiritual en la roca que es Cristo Jesús. Y tener buenos cimientos bajo la palabra de Dios. ¿Qué más, amados hermanos? ¿Cuál es la condición del hombre que se descuida o se aparta de Dios? Su postrer estado es peor que el primero. Y esto lo dice en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 20. 2 de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. Dice la Escritura: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cieno. Fíjense, amados hermanos, y esto ha pasado en muchos cristianos que se apartan de Dios, habiendo conocido el Evangelio, habiendo conocido las Sagradas Escrituras, se vuelven atrás. Por eso dice el apóstol Pedro: mejor no les hubiera conocido, mejor no hubieran conocido el Evangelio, porque habiendo escapado, habiéndose salvado, y la sangre de Jesucristo los limpió de sus pecados, se enredan otra vez y caen. Por eso dice el Señor: mejor no les hubiera conocido el Evangelio, mejor no hubieran conocido. ¿Por qué? Para que otra vez vuelvan atrás. Y cuando uno se aparta de Dios, hermanos, su postrer estado es peor que el primero. Y hace cosas que ni siquiera los mundanos hacen. Muchos así son. Hacen cosas que ni siquiera los mundanos hacen. Hasta de blasfemar a Dios. Qué terrible es esto. Esa es la condición que muchos están viviendo. Si no están apartados de Dios, están fríos, tibios, sus huesos se secan. Y por más que digan: Señor, yo quiero cambiar, o cámbiame, pero si ellos no se dejan moldear, ese es obstáculo de ellos. Es su primera piedra, uno mismo. Si uno no se deja moldear por el Espíritu Santo, hermanos. Claro, sabemos que Dios lo puede hacer. Dios es poderoso, Dios lo puede hacer. Pero Dios también quiere ver nuestra parte. Porque también, miren, Dios no quiere un corazón a la fuerza. A la fuerza no, hermanos. Debe ser voluntariamente. ¿Quién quiere cambiar su vida? ¿Quién quiere decirle: Señor, renuévame? ¿Quién quiere decirle: Señor, dame un corazón limpio y recto? El rey David sabía lo que estaba haciendo. El rey David sabía que su corazón estaba lleno de maldad, lleno de impurezas, y necesitaba un cambio en su vida. Necesitaba un cambio en su corazón, hermanos. Por eso era necesario. En ese Salmo 51, David expresa su dolor y dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa debe ser la oración de cada uno de nosotros, hermanos, que crean en el Señor, un corazón limpio en cada uno de nosotros. Cada día una renovación, hermanos. Cada día, amado hermano, decir al Señor: perdóname, te he fallado, pero Señor, con toda mi debilidad, aún con todas mis fallas, aquí estoy dispuesto a que tú me cambies. A su nombre.
Esa debe ser nuestra oración de cada día, hermanos. Hayamos fallado o no hayamos fallado a Dios, debe ser nuestra oración de cada día. Pero ¿qué debemos hacer? Como punto número 2, ¿qué debemos hacer para tener un reencuentro con Dios? Ya vimos, hermanos, la condición del hombre que se descuida o que se aparta de Dios. Triste la situación. Pero ahora como punto número 2, habiendo conocido todo esto, ¿qué debemos hacer para tener un reencuentro con Dios? ¿Qué debemos hacer usted y yo, hermanos, para volver a encender la llama en nuestros corazones? ¿Qué debemos hacer para tener nuestro primer amor? Para regresar a un reencuentro con nuestro Señor, para reconciliarnos. ¿Qué debemos hacer usted y yo? Número 1, confesar nuestros pecados. Confesar, amados hermanos, nuestras fallas. Y vuelvo a repetir, no es ante mí. No es, amado hermano, ante los pastores, ante los líderes o ante los hermanos espirituales. No. ¿Ante quién se debe reconocer los pecados? Ante Dios. Ante Jesucristo. Y esto lo dice, hermanos, en Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 5. Salmos capítulo 32, versículo 5. Dice la Escritura, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense la actitud, hermanos, del salmista. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser, amado hermano, nuestra encomienda. Dios espera que usted y yo confesemos nuestras fallas, nuestros pecados, para que así el Espíritu Santo vuelva a venir y nos toque poderosamente. Necesitamos confesar nuestros pecados. Y si ofendimos a alguien, hermanos, pida perdón. Pida perdón. Si usted ha ofendido a alguien, pida perdón. O si usted fue el ofendido, perdone. Porque mire, si usted ministra al Señor con un corazón de resentimiento, con un corazón rencoroso, hermanos, Dios no lo va a respaldar. Tiene que despojarse de ese rencor. Es que, hermano, me hicieron esto, me hicieron el otro. ¿Y al Señor Jesucristo qué le hicieron? ¿A poco lo trataron bien? ¿O a poco lo golpearon con un, ¿cómo se le dice? Con rosas. ¿A poco fue así? No. Hermanos, lo que hicieron al Señor Jesucristo fue peor. Y aún así, Él intercedió y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque el castigo, hermanos, para estos hombres iba a ser horrible de parte de Dios. Sacrificar y golpear al único Hijo de Dios. Castigo terrible y les iba a acontecer a ellos. Por eso les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto también, hermanos, es una expresión de amor y de perdón. Porque toda la Biblia, ¿qué nos enseña? La misericordia y el amor eterno de Jehová de los ejércitos hacia el hombre. El hombre, amados hermanos, discúlpenme que lo diga, pero nosotros los seres humanos somos terribles, somos malos. No merecemos el amor de Dios. No merecemos su gracia, no merecemos su salvación, merecemos la condenación, merecemos el infierno, pero por su gracia y misericordia el Señor nos salvó para que nosotros fuéramos nuevas criaturas en Cristo Jesús, aleluya. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, aleluya.
Pero ¿qué debemos hacer usted y yo para que nosotros, hermanos, pueda existir el nuevo hombre en Cristo? Confesar nuestras transgresiones. Nuestro yo o el yo viejo debe morir. Debe morir. Pero algunos lo tienen adormecido, no está muerto. Algunos lo tienen adormecidos. Debe morir el viejo hombre. Debe morir nuestro yo. Y que Cristo viva en nuestros corazones. Confesemos, hermanos, nuestros pecados ante Dios. Y les digo, si usted ha ofendido, hermano, pida perdón. Pero si usted lo han ofendido, lo han menospreciado, perdone, hermano. Y si es necesario perdonar, aunque usted no haya ofendido, pida perdón. ¿Sabe por qué? Porque así Dios lo va a exaltar poderosamente. Muchos pueden decir, hermano, ¿cómo puede decir esto? Si a mí me ofendieron, ahora me dice que pida perdón. No, ¿cómo es posible? Pero esto lo hace el Señor porque nos prueba. Porque quiere ver, amado hermano, si realmente somos sus hijos o no. Por eso Dios nos exalta. Aunque nosotros no hayamos ofendido. Pero si pedimos perdón, aunque nosotros no hayamos ofendido, Dios nos exalta. ¿Qué debemos hacer, amados hermanos, para tener un reencuentro con Dios? Número 2, rogando a Dios una restauración. Rogando a Dios una restauración. Esto lo dice en Salmo 51, nuevamente, hermanos. Salmo 51, versículos del 10 al 12. Salmos capítulo 51, versículos del 10 al 12. Dice la Escritura: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Oh, hermanos, yo me quiero meter cómo sentía el rey David cuando escribía esto. Porque miren, si lo leemos así, pues bueno, ahora sigamos sin meternos al papel del rey David, pues bueno, como si nada. Pero cuando nos adentramos y nos imaginamos cómo sentía el rey David, amados hermanos, por fallar al Señor, lo escribía con lágrimas, lo escribía con un dolor, con amargura de corazón por haberle fallado a Dios. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y fíjese más la oración que le hace al Señor: no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque todo aquel que se aparta de Dios y se vuelve un apóstata, hermano, se retira el Espíritu Santo. O cuando nos enfriamos, el Espíritu Santo se contrista. Cuando hacemos lo malo delante de Dios, amado hermano, contristamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amado hermano, poco a poco, si lo contristamos, se va a retirar. Debemos cuidar la presencia de Dios. David sabía que si no le pedía perdón a Dios, el Espíritu Santo se iba a retirar de él. Por eso decía: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hermano, cuando somos salvos sentimos un gozo que no se puede explicar y queremos decirle a todo el mundo que Cristo es real. Pero cuando nos apartamos de Dios o cuando nos enfriamos, hermanos, ese gozo poco a poco se va menguando. Por eso dice el salmista David: vuélveme el gozo de tu salvación. No me deseches. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Oh, hermanos, con qué dolor lo decía el rey David. En otras palabras, ¿qué es lo que pedía el rey David, amados hermanos, a Dios?
pedía una restauración en su vida. Amén. Gloria a Dios. Pedía una restauración en su corazón porque le había fallado a Dios. Usted y yo, amado hermano, estamos exentos. ¿Por qué cree, amado hermano, que los hombres de Dios, aparte de todo lo que hicieron, aparte de todo lo que Dios los usó, por qué en las Escrituras está plasmadas sus fallas? Para que usted y yo veamos que estos hombres son comunes y corrientes como usted y yo, y así como ellos fallaron, nosotros podemos fallar. Amén. Moisés, amado hermano, un hombre de Dios que hablaba con Jehová cara a cara, desobedeció. Ese fue el defecto de él, fue su falla, desobedeció y por eso no entró a la tierra prometida. ¿Cuál fue la falla, amados hermanos? ¿Cuál fue la falla del rey Saúl? Desobedeció también. ¿Cuál fue la falla del rey David? Desobedeció. Le falló el Señor. Se descuidó. ¿Cuál fue la falla del profeta Elías? Aquel que oraba a Jehová y descendía fuego del cielo. Tuvo miedo. Tuvo miedo. Refleja, amado hermano, su humanidad. Los hombres de Dios, amados hermanos, que están en las Escrituras, están marcadas también sus fallas, porque dan a reconocer su humanidad. Como hombre, su humanidad. Para decirnos a nosotros que también, tanto ellos como nosotros, podemos fallar. Amén. ¿Cuál fue el defecto del apóstol Pedro? Que con solamente su sombra él sanaba. Era hipócrita. Era hipócrita. Porque cuando no lo veían los judíos, estaban con los gentiles. Y cuando estaban con los gentiles, cuando estaban con los judíos, despotricaba contra los gentiles. Por eso Pablo lo exhortó. Fue su falla. Pero aún así, hermanos, y por si fuera poco, lo negó el Señor Jesucristo 3 veces. Por si fuera poco. Pero aún así Dios lo usó. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque esto muestra la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos hombres, muchas mujeres, fallamos a Dios, hermanos, quieramos o no, fallamos a Dios. Pero ellos oraron al Señor y ¿qué le pidieron al Señor? Una restauración. Aleluya. El rey David le pedía al Señor: restaura mi vida, restaura mi corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu recto me sustente. Oh hermano, ¿cuánto más nosotros necesitamos esto? Necesitamos esto. Amén. Aleluya. Yo, hermano, de verdad, con todo mi corazón se los digo y delante de Dios estoy. Yo le digo al Señor: yo necesito esto. Yo necesito una restauración en mi vida. Yo necesito un cambio, hermanos, yo necesito cambiar. Se los digo con todo mi corazón. Yo necesito cambiar. Yo no sé usted si necesita cambiar, pero yo en lo personal necesito cambiar. Y pedirle al Señor una restauración en mi vida. Y aparte, hermanos, despojarnos de todo pecado. Despojarnos, amados hermanos, de todo aquello que nos rodea. Y para esto, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos un cambio radical? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, queremos decir al Señor: cambia mi vida, cambia mi corazón? Necesito una renovación en mi vida. ¿Cuántos quieren, hermanos, cambiar? ¿Cuántos sienten, mejor dicho, esa necesidad de una reconciliación con el Señor Jesucristo? ¿Cuántos sienten esa necesidad de reconciliarnos con el Señor? Si es así, póngase de pie.